Oiga, pero varilla. Y está recién resucitadito. Llegó ando varilla el señor, ¿ah? Hace 15 días nos dijo, la paz esté con vosotros. Y ya llega y nos dice, María, pero ustedes están tan incrédulos, o sea, no le están creyendo a los otros que yo resucité. Su mente está muy cerrada. Dudamos de nosotros mismos, no vamos a dudar del otro. Qué bacano entrar precisamente a decirle al Señor, venga, hágame esa cirugía, que yo la necesito. Muchos mártires, o sea, muchos han muerto por esa verdad. Espíritu Santo, intervenga mi mente, porque es que yo no quiero seguir dudando. La mente humana nunca va a alcanzar a entender el misterio de la fe. En el cielo hay niveles de niveles en el cielo. Porque es que dudar de todo a veces creemos que nos hace libres y nos deja solos. Si usted no cambia su mentalidad, no hay conversión. Se La quedan conversión actos exteriores. empieza en la mente. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, ya nada vuelve a ser igual. Porque cuando vives en el Espíritu, Vives con fuego, vives con propósito. vives on fire. Somos Erika Mira Y Claudia Castaño. y te invitamos a dejarte encender, porque no fuimos creados para la tibieza. Fuimos creados para arder en amor. Bienvenidos a On Fire, Un podcast para corazones ardientes. Hola, hola, queridos amigos, bienvenidos a On Fire, un podcast para corazones ardientes. Qué alegría que estén aquí nuevamente con nosotras, disfrutando de la presencia del Espíritu Santo, conociendo, aprendiendo, hablando, riéndonos, disfrutando de la vida. porque así es, todo es mejor con el Espíritu Santo. ¿Quién dice eso? ¿Ah? ¿Quién dice eso? Yo. Vio. O sea, yo también puedo decir cosas. Acción poética, Erika Mira. Vio. La profundidad. Ay, hola queridos amigos, corazones ardientes, qué alegría nuevamente, otra nueva semana, después de 15 días de ausencia. De ausencia no, de estar en intimidad con Dios, meditando El capítulo lo que pasado. Él nos ha inspirado. Todo es cuestión de la forma en la que vemos las cosas. Amén. Oiga, Claudia me trajo un regalo. Y me atoré. Me trajo mecato y acá lo tengo. Bebe. Más rico, unos alfajores, pero vea. Delicioso. 10 de 10. Deli. 10 de 10. Así que, como también lo hemos hecho en otros espacios, si usted quiere ir por una aromática, por un cafecito, por cualquier cosita para que compartamos juntos y aquí estemos en un café con el Espíritu. Maravilloso, porque aquí nosotras tenemos el nuestro. Entonces, qué rico que ustedes también allá lo tengan, disfrutemos y que compartamos este espacio que el Señor nos permite. Claudia, el capítulo de hoy tiene un nombre que le hace a uno poco. Pues esperemos que sea así. Es la idea. ¿Cómo se llama? A mente abierta. A mente O sea, el abierta. pasado fue casi como a corazón abierto, algo así, no fue el nombre, pero hablamos mucho de esa resurrección de nuestro corazón y hoy nos vamos a centrar en la mente, nada más y nada menos. A mente abierta. Y todo esto también está anclado en un texto bíblico, precisamente de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es en lo que estamos. Este tiempo pascual nos invita a estar en novedad, en decir, fue pucha, Cristo resucitó, o sea, es que de verdad resucitó. En verdad resucitó. ¿Cómo es que Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Bueno. Pero sí. Entonces, bueno, ahí donde estés, recuerda que tenemos muchos otros videos, muchos otros capítulos que puedes volver a ver. En nuestras redes sociales estamos en Instagram y en YouTube como @onfire_un podcast. Y en Spotify estamos como @onfire_ medio o bajo, ya no me acuerdo, ya me confundí, podcast. Bueno, igual ahí se las ponemos. Buscas este loguito tan que está divino. en amarillo y eso somos nosotras. Ahí estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram, compartiendo y llevando al mundo el Espíritu Santo, que es el gran desconocido, pero que necesitamos conocer, que es una obligación espiritual en realidad. Eso suena muy horrible, pero es que en realidad debería ser una obligación nuestra
conocer el Espíritu Santo. Conocerlo y comunicarlo. Conocerlo, comunicarlo, dejar que actúe, dejarnos amar. No es que, mejor dicho, lo que nos falta es Espíritu Santo. Lo he dicho, lo diré por siempre. Esa es la palabra clave. Ven, Espíritu Santo, para todo. Para todo. Y bueno, antes de darle candela a este capítulo, vamos a ponernos también en una posición de oración. Vamos a clamar la acción del Espíritu Santo para que nos acompañe en este ratico de fraternidad y de oración. Claro. Espíritu Santo de Dios, clamamos su presencia divina en este momento, en este lugar. Yo te pido a ti, Santo Espíritu, que llegues a todos los corazones que en este momento están escuchando tu acción, están escuchando la palabra de Dios. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos permees con tu amor, que con tu luz llegues a nuestra mente, a lo más profundo de ella, que nos des la gracia de entender nuestros pensamientos, que tu Espíritu Santo llegues con tu acción poderosa a transformarnos, a cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas, de entender incluso nuestra propia vida, de ver a Dios. Que seas tú, Santo Espíritu, el que en este día nos hagas una cirugía a mente abierta. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A mente abierta, Clau. Una cirugía a mente abierta. Y es que estamos muy médicas. Así nos dio el espíritu de la salud del internista en esta temporada. Pero es que Cristo es el gran médico de las almas, es nuestro médico. Entonces, qué importante es, como lo decía Eri al principio, hace 15 días nos enfocamos un poco más en ese corazón herido, en ese corazón partido o partido, si eres escuchador de música. Y hoy vamos a centrarnos en algo extremadamente importante que a veces no le damos la relevancia que merece, o que lo relegamos, o que ya de pronto lo maximizamos mucho. Y qué importante es nuestra mente. Que muchos también llaman el corazón. La mente, la loca de la casa. La loca de la casa, decía nuestra amiga Santa Teresa. Y no en vano. Y no en vano porque, listo, hoy vamos a hablar de la mente, pero en ella vamos a mirar como todos los sentidos, porque ustedes saben que el cerebro es el que también le da como las órdenes a todo el cuerpo. Entonces, muy atentos pues, porque este capítulo lo hemos basado en una cita bíblica muy espectacular, que como les dijimos también hace unos momentos, está basada en la resurrección, en un momento de la resurrección de Cristo, donde se les aparece a los discípulos. Y esta vez vamos a tomar el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, precisamente el versículo 14. Dice así: Por último, estando en la mesa los 11 discípulos, se les apareció Jesús y les echó en cara su incredulidad y su cerrazón de mente, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oiga, pero varilla. Y está recién resucitadito. Llegó ando varilla el Señor, ¿ah? Hace 15 días nos dijo, la paz esté con vosotros. Y ya llega y nos dice, María, pero ustedes están tan incrédulos, o sea, no le están creyendo a los otros que yo resucité. Su mente está muy cerrada. Su mente está muy cerrada. La cerrazón de la mente, reprendiendo la incredulidad de sus discípulos. Claro, de los discípulos, o sea, no fue a reprender a los fariseos, fueron sus amigos más cercanos los que no creyeron. Más raro. Más raro que pase. Y por eso nuestro capítulo se llama A Mente Abierta, porque si ya Jesús nos está diciendo la cerrazón de mente, ¿qué le vamos a pedir? Una mente de fe, una mentalidad de fe, una mentalidad de grandeza, una mentalidad precisamente conforme a lo que nos dicta y
y nos invita Jesús. Porque es que no es que el Señor no hable. Él habla, sino que a veces decidimos no escuchar, decidimos, o sea, la mente tiene mucho que ver con la decisión. Y hay algo muy interesante. A ver, como les hemos dicho, no somos médicas, no, pues Ni ni, teólogas, ni teólogas, solamente somos unas enamoradas apasionadas del Señor. por comunicar. Pero hay algo que a mí en lo personal, a mí sí me atrae mucho y es precisamente el cerebro. Desde hace unos años para acá he venido leyendo, escuchando podcasts, viendo conferencias de personas muy tesas, neurólogos, psiquiatras, que precisamente Estudian el cerebro estudian humano. el cerebro. El cerebro es lo más maravilloso del mundo, pero también lo más peligroso que podemos tener. O sea, es una dualidad tan tesa, porque es que, o sea, o el cerebro nos impulsa mucho o nos rebaja mucho. Precisamente por nuestra forma de moldearlo, ¿cierto? Porque es que en el cerebro está nuestro diálogo interno, en nuestro cerebro está nuestra imaginación, que puede ser o un don supremo o algo que no nos ayuda mucho. En nuestra mente está precisamente anclados muchas creencias, incluso están anclados muchas formas de ver la vida, de cómo nos vemos a nosotros por nuestra historia, porque como dicen las mamás, cuando son los niños chiquiticos, ay, es que es una grabadora. Ay, cuidado con lo que hace, Una que los esponjita niños. que absorbe todo. Y eso donde lo absorben, en el cerebro. Entonces, qué bacano entrar precisamente a, a decirle al Señor, venga, hágame esa cirugía, que yo la necesito. A ver cómo rompe la rigidez de la mente. Sí, Porque a sí. veces no solo es que está cerrada, sino que está tan rígida. Es que, ay. Y que no, a ver, y por lo que he leído y por lo que también pues hay como comprendido un poco, tampoco es nuestra culpa, ¿sí? Porque obviamente nuestra mentalidad en gran medida es producto de nuestras experiencias, ¿sí? De nuestra historia, de nuestros traumas, de un montón de situaciones que hemos vivido, pero también es nuestra responsabilidad moldearla, porque algo maravilloso del cerebro es que se puede moldear. O sea, si usted hoy tiene una rigidez en su mentalidad, que todos tenemos una rigidez en alguna parte de nuestro pensamiento, y no es que sea solo usted o solo yo, no, o sea, todos tenemos en ciertos aspectos de nuestra mentalidad como un poquito más de rigidez en ciertas cosas, pero la invitación es a que seamos más flexibles. Y esto lo hacemos por medio de ejercicios. Nosotros aquí no les vamos a compartir ejercicios porque no sabemos de eso. Pero sí les anunciamos y les comunicamos que se puede cambiar, que se puede transformar, primero con la acción poderosa del Espíritu, o sea, escuchando la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios transforma todo tipo de mentalidad y también con nuestra voluntad. O sea, no solamente es de Él, en realidad también tenemos nosotros una gran incidencia y responsabilidad en esa nueva forma de pensar. En esta Qué bueno cirugía. dejar claro, Clau, que, o sea, cuando hablamos de que la mente está cerrada, no estamos hablando de ignorancia, no estamos hablando de falta de conocimiento, no estamos hablando de falta de información, sino de esa resistencia o esa rigidez interior y también precisamente a la acción de Dios en nuestra vida, porque vos puedes saber mucho y ser muy intelectual, entonces o ser open mind, ¿cómo es que Open era? mind. Open mind, entonces ya creer que no la tiene cerrada y mentiras que normalmente tenemos Ese muchos. open mind en realidad no es tan open mind. Ajá, es. Ay, Yo lo voy a llevar a otra palabra. ajá, Todo eso que usted nos dijo, y vamos a hacer así como el Señor fue duro, fue perra. Pura soberbia. normalmente. La cerrazón de mente, o sea, en realidad Y lo se ve podemos. hasta la soberbia espiritual, o sea, es que Ajá. no, O no sea, eso solo se tenemos resume en soberbia, porque orgullo. esos grandes intelectuales que nunca fueron capaces de reconocer la existencia de Dios, lo que tenían era una soberbia gigante, Una pelea ahí. gigante. O sea, porque yo no tengo la capacidad de bajarme y de reconocer mi pequeñez y entender que hay un creador supremo que me ama, o sea, que, mejor dicho, o sea, que lo pensó todo por mí, incluso
Ay, yo no sé, pero este año les voy a confesar, yo viví la vigilia de una manera muy especial. Y Cada año hice lo mismo, el pero es que sí, espíritu es muy bueno. novedad, el Pero de eso espíritu, se trata. no me gozo. No, pero, o sea, Pero es muy chévere cuando uno se apasiona porque el convencido convence. ajá. Y dentro de todas las, pues, si Las llevamos la lecturas liturgia como nos invita la iglesia, antes de que Cristo resucite, se hacen 7 lecturas del Antiguo del Antiguo Testamento. Testamento, que es todo un caminito, es todo un caminito. Y la lectura que se hace de Isaías, que nos dice, desde la eternidad te pensé, mira que hago esto porque te quiero, mira que yo te amo, o sea, y es súper reiterativo en el amor. Yo decía, wow, o sea, mi creador me ama con una locura inmensa y por eso resucita a Cristo, porque me quiere resucitar a mí. Y precisamente a veces nuestra mente no nos deja entender que Cristo nos ama. Y que nos quiere salvar. O sea, y empezamos por ahí, o sea, ¿cuántas lecturas no pasan? O sea, como que no. Incluso, voy a hacer un paréntesis. Este año tuvimos una experiencia muy bonita de dar unas enseñanzas en un retiro espiritual. Y Erika me contaba que alguien le dijo que algo que yo comparto no le gustó, porque es que eso entra en reversa. O sea, eso entra en reversa y es entender que Dios es tan grande y tan bello que nosotros no somos pecadores, sino que caemos en pecado, que eso es muy distinto. Y claro, hay cosas que a uno no le entran. ¿Por qué? Por la cerrazón de mente. Porque hay una estructura, como le decía Ari, tan rígida que incluso el demonio se, se, Se vale se de vale eso. de eso para decir, oigan, usted no puede reconocer su identidad. Ay, esa muchacha está loca, lo que está diciendo, ella no sabe nada. Y sí, Usted es yo no sé pecador, por mucho. pecador me concibió mi madre. Pero es ir más allá de lo que se quiere decir. A veces nos quedamos con el término. Y para saber que no somos exégetas, y para saber que las traducciones de la Biblia todas no son muy fieles, y que hay que entender eh, los deseos del escritor, o sea, pero es que tenemos que empezar A rumir, sí, a rumiar. a rumiar, pero ante todo pedirle al Señor que moldee nuestra mentalidad y que nos permita escucharle y pensar como Él quiere que nosotros pensemos. Amén. Bueno, con todo eso, vamos a continuar meditando en algo muy interesante, Eri, y es por qué los discípulos no les creyeron en este caso a María Magdalena, pues a los discípulos de Maús, que fueron a quienes en primer lugar se les aparece Cristo y les dice, vayan y comuníquenlo, vayan y díganlo, sí, vayan y díganlo, pero estos berriantes no le creen. Y es su propia comunidad. Y son sus hermanos con los que han caminado tanto. Y eso no siempre es consciente, la mayoría de veces es inconsciente y eso nos debe cuestionar mucho, Ujú, porque yéndonos, Clau, al Génesis, que ujú, también se lee ujú, en esa vigilia, ujú. La creación. en la creación, luego cuando llega el momento del pecado original, Sí. hablando de la serpiente propiamente, la serpiente no niega a Dios, no niega su existencia. ¿Qué hace sembrar duda? Y es que la duda es la base de nuestro pecado. O sea, si es la base del pecado original, Él hace es la eso. base de nuestro pecado. San Juan Pablo II, con la teología del cuerpo, él nos habla de algo muy bello. Él dice, el pecado inicia con la duda del O don. sea, es delicado. Dudamos de nosotros mismos, no vamos a dudar del otro. Y ese don también es de Dios, ¿cierto? O sea, según San Juan Pablo II, ¿cierto? O sea, es como
la plenitud de la duda del don, o sea, como la integridad. Pero aquí sí se nos revela que, pucha, nosotros no le creemos No a nuestros creemos. hermanos. O sea, la incredulidad, o sea, esa cerrazón de mente, yo por qué, o sea, si yo sé que Eri es mi hermana de comunidad, de camino, y ella viene a anunciarme algo y yo no le creo. Yo siento que también hace parte de esa misma soberbia, o sea, no, y es que no fue uno solo el que vino con el Fueron cuento, varios, es que fueron fueron varios. varios. Es como el que ahora no cree en la resurrección de Jesús, o sea, no fue, hay un historiador por allá que le dio por decir eso, o Mm, sea, fueron miles y miles de muchos mártires, o sea, muchos han muerto por esa verdad, y aún así costar creer y dudamos. dudar. Y dudamos que Cristo ha resucitado. O sea, a veces creemos que es un suceso como, ay, sí, pues, como que, sí, pues, otra Semana Santa más, y ay, sí, que Cristo resucitó. No, o sea, fue pucha, venga, Espíritu Santo, intervenga mi mente, porque es que yo no quiero seguir dudando, porque es que verdaderamente, Y la duda distorsiona la verdad. absolutamente, O sea, es que o sea, no es cualquier cosa, o sea, esta palabra es tan diciente y nos debe interpelar tanto, porque yo primeramente, o sea, el Señor ha sido muy paciente conmigo, o sea, con todo, o sea, yo sé que con todos, duda las que usted quiera y Él total. para revelárseme, no, es que yo le ponía todas las trabas, yo no, eso es, o sea, a todo le buscaba Una una explicación. explicación y eso no es, y entonces por qué esto, y entonces en la Biblia por qué tal cosa. Que ustedes supieran las dudas de fe mía, se quedan Aterrados. escandalizados hasta que ya me rendí, es que esa es la palabra, me rendí, me dejo amar. Más Por bien, ti. porque es que, o sea, la mente humana nunca va a alcanzar a entender el misterio de la fe, definitivamente, o sea, la fe sí se une a la razón, pero la cerrazón de mente sí es, o sea, abrirla Es sí es una una decisión, decisión, es sí que es es una una decisión. decisión. Y aquí también es preguntarnos, bueno, yo tengo la decisión precisamente de creer, o si por curiosidad, incluso cuántas conversiones no se han dado por una mera curiosidad y listo. Incluso Yo, hasta tentando a Jesús. Como bueno, si usted existe, hágale pues, actúe. total, ¿Cuántas personas? Aún así, o sea, y aún así el Señor es tan tan hermoso, paciente, tan tan lindo. lindo, que él dice, listo, va para esa. Y, Así fui y lo hace. yo creo o no creo. Hmm. Y sí creo en quién creo y me puse a mirar en quién creí, o sea, a buscar la persona de Jesús. Pero no, tan lindo, Dios sí es muy lindo. Y que esto, queridos amigos, es muy importante para nuestra resurrección, para esa nueva vida que todos anhelamos. Porque yo sé que todos anhelamos tener una nueva vida. Porque es que nuestro corazón está instaurado más, 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 más. Incluso los grandes místicos y teólogos dicen que en el cielo hay niveles de niveles en el cielo. Hay muchas moradas. Entonces, claro, entre usted más deje ser a Dios en su vida, en su corazón, en su mente, Más más VIP, cerquita va a estar de Él. O sea, más no, VIP, más obvio, palco. en una nube más alta, dice por ahí un amigo mío, una nube más alta. Entonces, qué chévere es decir, listo, venga, yo no solamente voy a creer por un sentimentalismo, porque cuántas personas hemos creído y nos hemos dejado llevar por puro sentimiento. Entonces se nos acaba el sentimiento y se nos acabó la fe. La fe, en realidad, debe estar anclada a la razón. Lo acaba de decir él. O sea, no van en contravía. No van en contravía. Y qué lindo, claro, eso que dices de ese sentimentalismo, porque precisamente en la comunidad, en esa comunidad en la que desconfiamos tanto, es donde la fe se prueba y se madura. Y hablar de madurez es hablar de que ya no necesito esos dulcecitos para creer. Y cuando uno se abre a conocer textos de la iglesia, de santos como San Ambrosio,
como Ireneo, ¿sí? Irineo. Irineo. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, o sea, esos padres de la iglesia, esos doctores de la iglesia, personas tan cerca a nuestra época como el Papa Benedicto XVI, uno dice, es que la fe se razona. O sea, unos intelectuales, que hágame el favor, y uno dice, pucha, claro, o sea, es que la mente es un don de Dios, la inteligencia es un don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a decir? O sea, qué falta de respeto la que a veces tenemos diciendo que es que la fe no se piensa, Ah, sí. que la fe no se O piensa, que el que religioso o el que cree en es Dios es el brutico. ignorante, es el brutico, y uno de esos doctores de la iglesia, así, doctorados, teólogos, que yo no sé qué, que no sé cuántas, que con Ay, especializaciones, o nuestro, sea, padres nuestro, cercanos, sacerdotes cercanos y más estudiados que... sin embargo, también es importante aquí hacer la claridad y es que el estudiar mucho no significa que conozcas de Dios. Por eso hablamos de que hay que hacerlo de rodillas también. Exacto, porque a veces uno ha conocido mucha gente que maestría, que doctorado, y uno dice, pero no ama, pero no es apasionado, pero no tiene en su corazón una palabra de aliento, que no tiene como esa caridad, que sus pensamientos no son pensamientos de fe. Y eso también pasa, y eso también lo vemos en la iglesia, y hay que orar mucho por ellos, porque ese conocimiento es en vano, Es es que en vano. pecamos tan fácil. O sea, Ujú. podemos caer en... De nada sirven los títulos Ujú, si no dejamos que el Espíritu Santo sea quien actúe. ilumine ese conocimiento y quien lo fructifique, ¿sí? Entonces, pilas con esa duda, pilas también con el conocimiento que tenemos. Pilas con esa desconfianza en el otro, o sea, a veces dice, ay, sí, desconfiar es bueno, pero no, ahí vemos que no es tan bueno, no siempre es bueno, o sea, no ser demasiado confiados, porque obviamente a mí no venir aquí a decirme, porque él también habla de que habrán falsos profetas, ¿cierto? Exacto, sí. Pero sí, sí, o sea, es que Tener la justa la medida. justa medida, porque cuando uno desconfía de su comunidad, yo leí algo como que es como que el sistema nervioso del cuerpo místico de Cristo falla. Ujú, ujú. Entonces, o sea, el sistema nervioso, pues todas las ramificaciones Que vienen está desde el súper cerebro, anclado al súper cerebro, anclado. exacto. Entonces, si eso falla, el cuerpo deja de funcionar, o sea, si agrieta, hay algo que se daña. Entonces, tener esa justa medida y confiar en mi hermano y dejar los prejuicios, dejar los juicios, dejar a veces no reconocemos a Cristo en el otro. Ujú. Y tal vez Eso es lo que nos está eso diciendo era lo que nos Jesús. estaba diciendo Jesús en esta palabra. Y que, o sea, es que son como tantas cosas, pero entender que es que Cristo hoy día no tiene una voz, ¿cierto? O sea, no tiene una voz así como la de nosotros, O sea, somos los instrumentos. pero Él sí se puede hacer presente en nuestra vida por medio de alguien. Y a veces llega y ese alguien nos dice algo que tal vez a nosotros no nos gusta o que tal vez nos pica un poquito, pero es precisamente por nuestro pecado. O sea, es que imagínense los apóstoles. O sea, ellos están súper decepcionados porque Cristo Murió. se murió, los dejó, o sea, lo que hemos dicho en otros capítulos, les descompuso la vida para dejarlos solos. Entonces, claro, y llegan y le dicen eso, y se oigan, ahí, pues ya que nos va a decir, ay, estas falsas esperanzas que me quieren dar, Y todas las parábolas que les había dicho, o sea, la cerrazón de la mente que él cerrazón. habla era Y de no solo de ese memoria, y momento, de memoria. exacto, no solo de ese momento de no creer y ya, era no haberle creído a él porque él ya lo Uh había -huh. anunciado. Es que es abrir más allá. Y a veces cuando decimos, es que hay que cambiar la forma de pensar, pero es que en la forma de pensar también está en la forma de ver, que Clau lo menciona mucho, Mucho. la forma de palpar Uh -huh. incluso, de contemplar, de oler, Uh -huh. o sea, todo, O sea, es estar todos los sentidos en atentos. una actitud
atenta, en una actitud vigilante y de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a identificar en qué momento Jesús se hace presente para mí por medio de una hermana. Porque lo decía él, o sea, hay personas que tal vez sí están hablando más desde su humanidad que desde la gracia que le inspira el Espíritu Santo, pero no se rechaza, ¿cierto? Uno lo pone en oración y dice, bueno, Espíritu Santo, esto que me dijeron en mi comunidad, esto que me dijo mi hermano, si es así. Porque, miren, cuando uno está en gracia, cuando uno está como caminando firme y derecho, uno identifica cuándo sí, cuándo no. Y es que el Señor da herramientas Mm, de discernimiento. ujú. O sea, entonces, no es que, como le decía Ari, no vamos a cerrarnos a todos, porque a veces también, queridos amigos, y aquí va otra exhortación, y es que, pues claro, hay personas que tienen unos carismas y unos dones impresionantes, y gloria a Dios por ello. Entonces solo lo escuchamos a él. Y a otra persona que tal vez es un poco más tímida, que es un poco más reservada o que no es tan conocida, entonces a ese sí no le creemos. Y puede estar más el Espíritu Santo en esa persona que en este otro. Y Y dicen nos unas pasa, cosas y a nos pasa veces que, mucho, o sea, ¿cierto? Nos invitan a una vigilia, a una noche de oración. Va tal persona, ay, si va él, yo sí voy, ay, no. Pero aparece otro invitado, o que ya se ay, no, escucha mucho, no, escuchar lo mismo sabiendo que no, puede ese tener unos no. dardos. No, ese no sabe, ese habla todo maluco. Entonces, miren nuestras razones, es que es impresionante nosotros cómo nos cerramos a los mensajes de Dios, o sea, a la acción de Dios en nuestra vida. Y decimos, no, si Él no va a orar, ay, no tiene que estar. Eso pasa mucho en los grupos de oración. Ay, si no está el Padre, no. Si no va a estar el Padre, no. Cuidado, o sea, es que usted no va por el Padre, usted va por Cristo. Usted va a encontrarse con Jesús, a dejarse amar por Dios. Entonces, eso hace parte de esa cerrazón de mente, porque son esos pensamientos que ya están instaurados en nuestra mente de acciones como culturales, de ciertos prejuicios que tenemos frente a la acción de Dios, porque es que no es a la acción de la comunidad, o sea, es de Dios. Y es muy teso porque a veces la incredulidad y dudar de todo se convierte en identidad. Hmm, Y es, o sea, es hmm. delicado, uno cree que no, pero, o sea, ya se termina volviendo como parte de esa persona. Y cuando nosotros tomamos esa duda, ¿cierto? O sea, que lo cuestionamos todo, porque a veces, Ujú. incluso me acuerdo de algo, esto lo dicen mucho en las universidades, y es, piense, no coma entero, no coma entero. Y sí, uno no puede comer entero, pero tampoco puede cuestionarlo todo a toda hora. Pues no, o sea, hay que tener ese discernimiento de decir, no, yo cuestiono eso con, como con amor, con misericordia, porque a veces nuestras dudas son medio cizañeras, Mm. son como medio malucas. Entonces también, venga, evaluémonos, o sea, Que sí, que evaluémonos. no. Porque es que dudar de todo a veces creemos que nos hace libres y nos deja solos. Yo no sé si se ha Wow, escuchado, eso está muy potente. no, pero es verdad. Sí, O sea, a mí me total. ha pasado que yo desconfío mucho de las personas que no tienen amigos. Perdón, es parte de mi incredulidad. Pero es que, qué pesar, gente tan herida que si dice, es que yo no creo en nadie, es que amigos no hay. Pues yo tenía unos amigos tan buenos Yo y yo he también. sido tan bendecida con los amigos que yo digo yo, o sea, dudan tanto del otro, de todo, que se quedan solos. Entonces, Y el buen ahí, sala bien se lame. no, pero ahí ¿Por también, qué? exacto, ahí también hay que entrar a hacer un análisis muy profundo porque tal vez está hablando más desde esa Herida. persona, ¿sí? Ujú. Tal vez el que actúa mal, el que no, no sabe ser amigo, es esa persona que todo lo duda, que todo lo cuestiona, o sea, precisamente por esa cerrazón de mente que Es tiene. que todo el mundo me va. Entonces, ¿en quién estás poniendo la confianza Mm, también? Bueno, obviamente, si usted toda su confianza la pone en otra persona, comete un error, ah, no, ya la acabóse, ujú. ¿cierto? La decepción más grande. Pero si su confianza está en Cristo y un amigo se equivoca, pues bendito sea el Señor, pues Todos nos siga normal. equivocamos, Pero si estás todo el tiempo con esa mente tan cerrada y dudando de todo el mundo, solo. absolutamente, absolutamente. Entonces, ahí, espérate, amiga, que hay algo muy interesante con la duda, y es porque,
nuestro pecado empieza con la duda, o sea, ya lo habíamos mencionado hace un momentico, ¿cierto? Con Ujú. el pecado original. Pero cuando nosotros caemos en pecado, estamos siendo impulsados es por la duda. Estamos dudando de que Dios me pueda satisfacer en algo, de que Dios pueda suplir esa necesidad que tiene mi corazón en algo, independientemente del pecado en el que caigamos. Pero esa duda estamos dudando de Dios. Estamos cerrando nuestra mente y nuestros pensamientos a creer que Dios satisface cada uno de los deseos que tiene mi corazón. Y que su intención siempre es buena. Ujú. Porque es que hay dudas que son honestas, ¿cierto? Y Ajá. válidas, como decimos. Pero cuando uno ya se refugia en la duda para no obedecer, o sea, Ujú. porque es que puede ser un refugio para no obedecer, y eso fue lo que nos relata Ujú. el libro Ujú. del Génesis. Para Ujú. ellos no obedecer, se refugiaron en la duda. Ujú. Así es, total. Y a peligroso que es no obedecer. Entonces, queridos hermanos, vamos a poner mucho, mucho cuidado con esas dudas que tenemos, con esa cerrazón de nuestra mente, con ese no confiar, con ese no creer, con pucha, esas estructuras mentales que nosotros tenemos y que, como les decíamos, pueden ser cambiadas. Y que, o sea, es que Dios es muy hermoso porque mire lo que dice Romanos 12:2. Dice esto. Y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Criterio de discernimiento. O sea, miren que el Señor mismo nos está diciendo por medio de Pablo, moldeen su mente, renueven su mente, o sea, para una resurrección de nuestra vida, que es en lo que estamos trabajando en este momento, no solo es resucitar el corazón y las heridas, porque a veces nos quedamos muchos en la herida, en la herida, en la herida. Claro que es muy importante, pero su herida no va a sanar si usted tampoco transforma la forma en la que ve el mundo, en la que piensa, en la que se relaciona, en la que es su mentalidad, o sea, y el Señor nos lo está diciendo. Entonces, pilas pues que esta cirugía a mente abierta que le estamos pidiendo hoy al Espíritu Santo llegue con sus toques de sabiduría, o sea, aquí sí es pura sabiduría, y nos muestre también esas partes de nuestra mentalidad que están ahí bien, bien averiadas, que necesitan ser cambiadas, porque, como les digo, o sea, nuestros diálogos internos a veces no son tan positivos y tan chéveres. La forma en la que pensamos y cuando vemos a otra persona, de una es con un prejuicio, con se me fue la palabra, Sí, como una barrera una barrera ante el ante el otro. otro. Lo que mencionó Eri es que infortunadamente no sabemos mucho del tema, pero el sistema nervioso, cuando está alterado, transforma nuestra mentalidad. Y ahí también tenemos que estar muy atentos. También hay que renovarlo, hay que convertirlo. Hay Es que que a veces, entregárselo al Señor y que Él aquiete el sistema nervioso, o sea, porque tiene su propósito, obviamente, es que está creado por el Señor, pero cuando está en unos niveles súper altos por nuestro estrés, por nuestra depresión, por nuestra ansiedad, por tantas cosas que afectan hoy día nuestra vida, eso se descontrola. Y cuando se descontrola el sistema nervioso, se descontrola nuestra mentalidad y nuestra mentalidad descontrola nuestra vida y nuestra relación con Dios. vio, vio el trabalengua, ¿sí entendió? O sea, una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra. Pero sí, más fe, menos duda. Más fe, y es la base, claro que no lo hemos mencionado, o sea, sí lo hemos Ujú. mencionado, pero es la base de la libertad interior. Hace parte, sí, esto lo dijimos en el capítulo, Vos que nos cuentan qué capítulo. yo creo que fue en el amo de llaves o cuando hablamos del reinado de Cristo. En uno de esos dos lo mencionamos, que las virtudes teologales hacen parte de la libertad interior. ¿Y qué anhelamos más nosotros que la libertad interior? O sea, es que es un anhelo del corazón. O sea, nosotros Ser anhelamos ser, libres. ser libres y fuimos creados en libertad para ser libres, para ser libres. Entonces, nuestra mentalidad tiene que ser una mentalidad de fe. ¿Sabe por qué? Miren, esto es muy interesante.
Muchas veces, cuando empezamos nuestro proceso de conversión, nosotros empezamos a tener actos, ¿sí? Entonces, vamos un poquito más a misa, rezamos el rosario, empezamos a leer libros de espiritualidad, a entrar en contacto más con la palabra de Dios, actos, ¿sí? Que son supremamente buenos, pero que no son lo más importante. Y yo espero hacerme entender aquí. Si usted no cambia su mentalidad, no hay conversión. Se La quedan actos conversión exteriores. empieza en la mente, por su forma de pensar sobre Dios, de pensar en Dios, de pensar en el hermano, de tener esa mente abierta a la acción del Espíritu Santo. O sea, esos actos son buenos siempre y cuando usted los direccione a transformar y a renovar su mentalidad. Si usted sigue pensando de la misma manera que tenía en el momento de su conversión, baby, no estás haciendo nada. Apague y vámonos. Pero si una mente, claro, que se abre a Dios, deja de ser prisión, porque a veces nos Ujú. encerramos en nosotros mismos y se vuelve templo. Y tu mente tiene que ser templo del Espíritu Santo. Y por eso es que la mente es la loca de la casa, porque también se dan esos combates. Hay combates espirituales en la mente, no nos La asustemos de mayoría eso. son en la mente. Sí, o sea, eso, a ver, Tráigalo. o sea, claro que los combates de la carne son fuertes, sin duda alguna. Pero es que empiezan también por el Y muchas pensamiento. personas están ahí en ese combate carnal. Y cuando digo carnal, no solamente es en el ámbito Lujuria. de la lujuria, de todo, ¿cierto? Pero el combate de la mente es una cosa tremenda. Porque primero se concibe, Ujú. Y el enemigo lo trabaja y lo sabe. le instaura ahí pensamientos y dice, ve, esta muchacha eh, se puso depresiva por esto. Ah, yo ya me voy a agarrar de eso. Y empieza, y volele. Entonces uno también tiene, no le demos papaya al enemigo. Porque eso lo han estudiado mucho. Entonces uno es el que le da la papaya al enemigo. Para que sepan, pues. Qué bueno, queridos hermanos, haber compartido este otro capítulo con El ustedes, segundo capítulo. este segundo capítulo. Queden pues muy inquietos también de pronto que les dé por escudriñar más su mente, por escudriñar más su mente, porque a veces en nuestra mente están las estructuras de nuestra vida también, entonces abrimos unas partes y también le hemos dicho, pero entonces ciertas áreas se abren a la acción de Dios, pero entonces en esta no, en esta sí, en esta no, y no, hay que tener una apertura total a la acción del Espíritu Santo, que esa sea pues como la invitación para todos nosotros. También en esa fraternidad, la comunidad es muy importante, dejar que las dudas que se crean en nuestra mente sean producto de división en nuestra comunidad, porque recordemos que donde hay división no está el Espíritu Santo. Entonces, alejemos de nuestra mente de pronto esos pensamientos que hacen que dudemos tanto del otro, que dudemos tanto del hermano y que por ahí se mete, por esas fracturitas se mete la división, que es el mismo enemigo. Así es que ánimo pues a tener una vida On fire. on fire. Y a no tenerle miedo a esa cirugía mente abierta. O sea, como lo mencionábamos en el capítulo anterior, o sea, va a doler, ¿cierto? Y van a llegar a nuestra mente dolores, ¿cierto? Y uno va a decir, pero pucha, esto que estoy pensando está mal. Y tal vez sea un pensamiento bueno, pero no conforme al plan de Dios, no conforme a como Dios te quiere. Entonces, Que revisar. no tengamos miedo, no tengamos miedo y dejemos que el Espíritu Santo haga su cirugía, que Jesús tome cada parte de nuestra mentalidad, de nuestro cerebro, de nuestra estructura cerebral, todo, o sea, que todo lo organice y que cree nuevas redes neuronales, que haga de nosotros una mentalidad de grandeza, una mentalidad, mejor dicho, una mentalidad de santidad. Eso Amén. es, una Eso mentalidad es. de santidad. Bueno, y con eso nos despedimos sin antes darle gracias al Señor, a Dios Padre Todopoderoso, porque todo lo haces perfecto, Dios.
porque nos has dado mente, alma, corazón y vida. Porque eres grande, porque eres maravilloso y porque queremos, Señor, que tú seas el Señor de nuestra mente, el Señor de nuestra vida, de todas nuestras realidades, de todas nuestras potencias, que tú reines siempre en nuestro ser integral, que tú seas el dueño de todos nosotros y que tu Espíritu Santo nos direccione en cada momento, que todo lo que hagamos siempre sea de cara a ti, para tu honra y para tu gloria, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, el Hijo y el amén. Nos vemos en un próximo capítulo. No olviden activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Y compartir estos episodios, estos capítulos, todo esto que estamos creando gracias a la acción del Espíritu Santo para que muchos corazones estén on fire. On fire. Así que nos vemos en un próximo episodio y mucha atención porque se viene Pentecostés y con eso se viene la novena. Así que muy atentos porque con ayuda de Dios también tendremos la novena al Espíritu Santo, que es una novena litúrgica. O sea, eso significa que si es una novena que pide la iglesia, porque las novenas a los santos son devociones populares que están muy bien y que no son obligatorias, pero esta del Espíritu Santo, la iglesia sí nos invita a hacerla de manera muy consciente y la vamos a hacer aquí en nuestro canal On Fire, un podcast para corazones ardientes. Así que nos vemos y sigamos pidiendo al Espíritu su amor, su alegría y que fortalezca nuestra voluntad. Nos vemos. Chao, chao. Enciéndeme.